Muy bien, vamos entonces a leer en mi Evangelio de Mateo, capítulo 5. Mateo 5, Mateo capítulo 5, al comienzo. Seguimos avanzando con el tema de las bienaventuranzas. Hoy tocaría la sexta bienaventuranza. Es Mateo capítulo 5, versículo 8. Dice Mateo 5, 8: Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Recordamos lo que siempre decimos cuando hablamos de la bienaventuranza, ¿no? Es lo que algunos han dado a llamar la constitución del reino de Dios, constitución nacional o la constitución de este reino que el Señor Jesús ha venido a traer, eh, en donde se muestran estas virtudes que necesitamos incorporar dentro de nuestro carácter y de nuestra vida diaria, para que podamos disfrutar de la vida tal como Dios la pensó desde el comienzo. Es eso. El bienaventurado significa muy dichoso, muy infinitamente feliz. Es alguien que disfruta de una felicidad que no es la felicidad que sabemos conocer en el mundo, que es una felicidad que va y viene, ¿no? Que a veces estamos contentos, a veces estamos tristes y vivimos por momentos cíclicos permanentes, ¿no? Estamos arriba, estamos abajo, alegre, triste, y bueno, eso va variando y va cambiando de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Pero la bienaventuranza, el bienestar que el Señor Jesús ofrece es independiente de las circunstancias. Y aún podemos estar tristes, pero seguir siendo bienaventurados, seguir siendo dichosos, aún en medio de la tormenta, aún en medio del desierto, aún en medio de la angustia, aún en medio del dolor. Y bueno, ya vimos cinco, lo que quería decir los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, y ahora nos toca bienaventurados los de limpio corazón. El Señor Jesús habla muchas veces de la limpieza justamente y apunta a lo más profundo del ser humano, justamente a lo más profundo, a lo que conocemos como el centro de nuestra vida espiritual, nuestras emociones, lo más profundo que tenemos. Algunos dicen, bueno, el corazón habla del alma, el corazón habla del espíritu. Bueno, se puede establecer ahí un ida y vuelta y por ahí no nos va a terminar de quedar claro del todo, pero lo que sí queda bien claro es que el corazón habla de lo más profundo del ser humano. Y cuando habla de limpieza del corazón está hablando de la limpieza interior en lo más profundo del ser humano. Em, Ustedes recuerdan que si usted avanza un par de páginas ahí en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, en el capítulo 15 y en otros lugares también, el Señor tuvo que hacer mucho énfasis y mucho foco en lo que es el interior del corazón humano, em, en oposición a la exagerada o el exagerado énfasis que había en mirar y poner foco en todas cuestiones exteriores que había en la cultura judía de aquel tiempo y también por ahí en diferentes momentos de la historia, en diferentes culturas. Em, Recuerdan ahí Mateo 15, por ejemplo, vienen los escribas fariseos y le dicen, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos que no se lavan las manos cuando comen pan? No quiere decir que cuando el Señor responde el versículo 3, por ejemplo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Em, y cuando avanza, eh, el Señor también dice, bueno, ¿no entendéis que todo lo que entra, en el versículo 17, todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina, todo lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre? No quiere decir que tenemos que ser sucios ni nada por el estilo, pero sí está haciendo énfasis en poner foco bien en lo profundo, bien en lo interior.
Los fariseos, los saduceos, las distintas corrientes religiosas que había en aquel momento ponían mucho foco en lo exterior y había que ser muy puntillosos, muy prolijos, eh, en cosas que verdaderamente no valía la pena y el Señor justamente realmente, eh, no le daba realmente importancia porque Él quería venir a cambiar lo más interno y lo más profundo que había, que era justamente el corazón humano. Por eso dice, bienaventurados los de limpio corazón. Eh, Cuando profundizamos un poquito, nos vamos a dar cuenta de que cuando habla de limpio corazón, a lo que está apuntando el Señor Jesús es justamente que lo más profundo de nuestro ser esté limpio, y está hablando de básicamente que haya plena, verdadera y real sinceridad dentro de nuestro corazón. Está hablando de eso. Si ustedes se fijan, y ahora lo vamos a ver en algunos textos, si ustedes se fijan, el Salmo 24, por ejemplo, porque justamente esto es una referencia muy clara que el Señor hace a este salmo. Dice, eh, el Salmo 24, el versículo 3 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Vale decir, ¿quién se puede presentar delante de Dios con total autoridad? ¿A quién el Señor puede recibir? Bueno, al que es, dice el versículo 4, limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, podríamos decir, la Biblia de las Américas quizás es más precisa en la traducción, y dice, el que no elevó su alma a la falsedad, ¿sí? El que no elevó su alma a la falsedad, ni ha jurado con engaño. Ese es el que se puede presentar en el monte. Eh, el que no elevó su alma a la falsedad, que no siguió ídolos, que no mostró una cosa por fuera y otra cosa por dentro. Estamos hablando de una persona que verdaderamente ha sido sincera, que es de una sola pieza, que efectivamente se muestra auténticamente como es. Claro, cuando examinamos nuestra vida y cuando examinamos el corazón del ser humano, decimos, ¿quién puede llegar a mostrar esa verdadera sinceridad y real sinceridad? Todos nos guardamos un cachitito. Todos tenemos algo que nos guardamos y que no mostramos. Todos tenemos intenciones que eh, están dentro nuestro y que quizás no sean pecaminosas. O sí, pero quizás ni siquiera eso, pero igualmente no mostramos efectivamente todo lo que hay en nosotros. El Señor dice, ¿quién es el que subirá al monte? ¿Qué se puede presentar? ¿Quién se puede presentar con esta autoridad de decir, yo tengo el corazón limpio y verdaderamente limpio? Bueno, justamente el Señor lo que vino a hacer cuando derramó su sangre por nosotros es justamente a limpiar el corazón, a dejar corazones limpios. Eh, Algo de eso ya se anunciaba, esa idea estaba quizás muy nublada todavía, pero sí estaba la idea presente en el Antiguo Testamento cuando David en el Salmo 51, ustedes lo recuerdan, él tiene que escribir este precioso salmo de arrepentimiento, porque es un arrepentimiento muy profundo, debido a pecados enormemente graves que David había cometido, que si ustedes lo miran en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, se van a dar cuenta. Eh, pero dice, eh, Salmo 51, versículo 6, he aquí tú amas la verdad de lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y el versículo 10 es crítico porque dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es justamente lo que el Señor quiere hacer, crear un corazón limpio.
El Señor ama la verdad de lo íntimo, como decía ahí el versículo 6, ¿no? Y en esa intimidad es donde el proceso que Dios desarrolla es un proceso de, siempre decimos lo mismo, ¿no? De adentro hacia afuera, para crear corazones limpios que después trasciendan, obviamente, que no quede solamente en una cuestión interior que trascienda el exterior, sí tiene que trascender, sí tiene que haber buenas obras, sí eh, no es simplemente contemplación y misticismo, es obviamente llenarnos de lo que el Señor tiene, pero llenarnos para dar, no llenarnos por llenarnos simplemente. Esta idea está, como decíamos, estaba en sombra, si se quiere, todavía no era muy clara, pero cuando llegamos a lo que el Señor dijo, y vamos también un poquito más adelante, nos damos cuenta con claridad de lo que el Señor estaba hablando. Por ejemplo, miramos Hebreos capítulo 10. En Hebreos capítulo 10, yo estaba mirando, con razón no encontraba el texto, estaba buscando, estaba en el capítulo 2. Ahora sí. Em, Hebreos 10, si tomamos, podemos tomar desde el versículo 19, dice así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Fíjate que dice que en el corazón tiene que haber sinceridad. La limpieza del corazón, los de limpio corazón son los de corazón sincero. Tiene que haber sinceridad, tiene que haber autenticidad, tiene que ser de una sola pieza, ¿no? Ustedes han visto, creo que se ha hablado muchas veces de distintos ejemplos de cómo se usaba el término sincero en la antigüedad, ¿no? Se ha usado con placas eh, eh, con alguna placa de madera o con alguna vasija de barro, con lo que fuere, ¿no? Que cuando tenía algo, tenía una... La cuestión es que con distintos elementos, con distintos objetos, parece ser que la cera era como una especie de corrector o de liquid paper sobre pequeñas grietas o rajaduras de alguna determinada pieza. Y esa pieza al cubrirse con cera, eh, bueno, se disimulaba la falla, ¿no? Y el calor que hace con la cera. La derrite. Y al derretirse esa cera se ve la falla y sale a la luz, ¿no? Bueno, cuando algo no tiene cera, justamente es algo que es íntegro y es de una sola pieza. Y bueno, ese es el ejemplo que el Señor trae, ¿no? Que el corazón limpio es el corazón sincero. El que tiene certidumbre y confianza plena, por eso habla de certidumbre de fe. La sensación de certidumbre es algo realmente maravilloso que el Señor da, que a veces la experimentamos poco y nada, pero que cuando la experimentamos es realmente, es una bendición que el Señor nos da de tener certidumbre cuando sabemos lo que tenemos que hacer en un determinado momento, que quizás la situación sea muy compleja, la decisión sea muy difícil, y el Señor da algo que se llama certidumbre justamente. Y, y bueno, el corazón debe ser sincero, debe haber plena certidumbre, y los corazones también tienen que estar purificados de mala conciencia, o sea, la sinceridad de corazón y la pureza van estrechamente de la mano. Ese es el deseo de Dios. Dice, purificados los corazones de mala conciencia, es decir, de todo lo que, aún nuestra propia conciencia, lindo tema para tratar, la conciencia. La conciencia es parte de la imagen de Dios que todavía el ser humano mantiene, para que nos demos una idea. Eh, Alguna vez lo vamos a retomar ese tema, lo dimos hace mucho. Estaría bueno que lo podamos retomar. Eh,
Pero dice, purificado los corazones de mala conciencia. Eh, de que cuando la conciencia está guiada por la obra del Espíritu Santo en el corazón de una persona que es del Señor, obviamente que tiene que ser del Señor para eso, cuando eso ocurre, bueno, todo lo que, en todo lo que haya una verdadera mala conciencia, justamente porque la conciencia, bajo la guía del Espíritu Santo, nos muestra que estábamos fallando en algo. Bueno, el Señor quiere hacer esa obra de purificación del corazón, de darnos esa limpieza que Él quiere, basado en nuestra autenticidad para con Él, en un derramarnos verdaderamente sin ningún tipo de máscara delante de su persona. Es decir, cuando nos presentamos en oración, cuando nos presentamos delante de Dios, para que el Señor nos reciba, tiene que haber un corazón absolutamente sincero y auténtico, con todos los errores y todas las fallas que podamos tener. El Señor ya la conoce, ya la conoce. Em, pero ahí, por eso dice que ama la verdad en lo íntimo, ¿no? Leíamos hace un rato. Porque en la intimidad podemos despojarnos de cualquier tipo de máscara grande o pequeña que podamos haber establecido. Y, y dice, bueno, nos podemos acercar a Dios con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, con purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto es largo, un tema largo, esta última frase no lo vamos a entrar en detalle, pero la palabra de Dios limpia la vida de las personas, pero bueno, no vamos a entrar en detalle respecto a esa frase. Em, si me acompañas a primera Timoteo también, la primera carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, Pablo le explica al comienzo de la carta cuál es el propósito em, básicamente de la carta. Él habla de un mandamiento ahí. Em, ¿Cuál es el propósito de Dios para con él, como persona también, ¿no? Como te rogué que te quedases en Éfeso, dice, perdón, 1 Timoteo capítulo 1 versículo 3, 1:3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Eso le había encargado antes, ahora le vuelve a encargar lo mismo. Eh, Poner el foco en la edificación del pueblo de Dios y no en disputas que a veces son interminables y complejizan inútilmente muchas cosas. Entonces dice, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Ahí está el quid de la cuestión, déjame decir. El mandamiento es, el propósito del mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe que no sea fingida, como a veces lamentablemente y tristemente nos pasa. Eh, Verdaderamente, ¿quién puede decir que tiene un corazón limpio a la luz de todo esto que vimos? ¿Quién puede decir que no he elevado su alma a la falsedad nunca? Que somos limpios de manos y puros de corazón. Que no hayamos jurado con engaño puede ser. Ponele que sí. Tampoco es tan fácil. Pero ponele que sí. Pero ¿quién puede arrogarse ese derecho, esa prerrogativa o ese presentarnos delante de Dios con todas esas características que el Señor está pidiendo? Bueno, obviamente el único que lo pudo hacer plenamente es el Señor Jesús. Eh, claro, a veces cuando decimos así, decimos, bueno, el único que fue capaz de esto fue Jesús. No estamos diciendo ninguna mentira, es así, es verdad. Pero aún a veces hasta la verdad la podemos usar como excusa. Y a veces esas verdades, que son verdades enormes y teológicas y realmente que son efectivamente así, a veces la usamos como excusa.
Decir, bueno, che, yo tengo mis fallas, tengo mis errores, mi canita al aire, qué sé yo. El único que se puede presentar así es Jesús. No, el Señor no quiere que usemos la verdad como excusa. La verdad es la verdad para, y el propósito de él es la plena edificación, el crecimiento, la transformación, el desarrollo de un carácter cada vez más probado, el desarrollo del fruto del Espíritu, que seamos personas que amemos más, que hagamos menos macana, que nos tratemos mejor con los hermanos, que nos tratemos mejor con los de afuera, que nos perdonemos cuando hay fallas. Bueno, es eso, es la edificación. La edificación del pueblo de Dios se consigue a través de eso, de la transformación. Y la perfección de Jesús debe ser un objetivo, no una excusa. Em, lo que el Señor está esperando es una vida pública y privada que sea igual en ambos ámbitos. Em, que sea transparente delante de Dios y de los hombres. Que no haya segundas intenciones. Que nuestras motivaciones no estén ocultas. Que nuestros pensamientos y motivaciones no tengan ninguna mezcla, ninguna impureza. Eh, A la luz de esto, sí, reiteramos y volvemos a decir, sí, efectivamente, solamente Jesús ha sido absolutamente limpio de corazón. Pero ahí está el objetivo que el Señor nos plantea. Es decir, bienaventurados, van a ser bienaventurados los de limpio corazón, o por lo menos los que cada día estén un poquito más limpios en cuanto a lo que hay en el interior, y en su corazón, y en sus motivaciones, y en sus deseos, y hasta en su trato para con Dios, con la sinceridad que Él está esperando, como leíamos en Hebreos, ¿no? ¿Cuál es la recompensa que tiene esta bienaventuranza? Como todas las bienaventuranzas que vimos anteriormente, tiene una recompensa. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Lo verán con los ojos de la fe, lo estamos viendo, lo verán con ojos reales, con un cuerpo glorificado en la gloria. Eh, esa pureza, ese corazón limpio es imprescindible para que nos podamos acercar delante de Dios, porque la pureza de su presencia, de su persona, hace notoria cualquier impureza nuestra. Es como sucede a veces con las manchas, ¿no? Cuando la luz es media tenue y tenemos poca luz y eso, bueno, y si tengo una mancha en la campera, la camisa, la remera, qué sé yo, y va a zafar. Siempre. Capaz que ni se ve. Capaz que si te vas a un lugar un poquito más iluminado, le pasas un poquito de agua, soda con algo, con un poquito de detergente, se seca y zafa. Ahora, pones esa misma prenda de vestir a la luz del día, en un día que ha salido el sol, que son las 10 de la mañana, que se ve bien con toda la luz del sol y la mancha va a aparecer y se va a ver. Entonces, eh, necesitamos que el Señor nos limpie día a día, que haya autenticidad. Nosotros podemos empezar con una actitud y nuestra actitud para con Dios es la sinceridad, justamente, para que haya limpieza en el corazón, la sinceridad. Acerquémonos pues con corazones sinceros y ahí arrancamos. En plena certidumbre de fe, perfecto. Que los corazones se purifiquen de mala conciencia, perfecto. Y ahí vamos. Y ahí va queriendo. Y ahí va avanzando y va mejorando. Ese es el deseo del Señor. Esa es la promesa del Señor de la bienaventuranza. Ellos verán a Dios. Nosotros sabemos que le veremos, que el Señor nos va a transformar, que está haciendo una obra, que el día, eh, en algún momento esa obra va a ser completa. Seguramente no va a ser acá en la tierra, pero va a ser completa. Y en base a eso, el Señor está esperando justamente nuestra actitud, una actitud de un corazón que verdaderamente sea limpio, sea sincero delante de Él, para que Él pueda seguir desarrollando la obra y de esa manera también las personas que no son del Señor pueden verse impactadas por la obra que Él hace y tengan el deseo también de conocerle a Él. Amén. Oramos. Señor, te agradecemos por este día, por este momento, por este tiempo. Gracias por todas las cosas que, Señor, vos nos das y todo lo que vos te manifestás, Señor, en medio nuestro. Te queremos pedir
en esta hora por todos los motivos que se han presentado, hemos, eh, hemos leído y hemos mencionado y hemos presentado delante tuyo muchos motivos y muchas necesidades en medio de tu pueblo. Y queremos pedirte, Señor, que nos guíes, que nos dirijas, eh, que nos guíes para poder ser de bendición en aquellas personas aún que piden oración. Y que te manifiestes en todos esos motivos que hemos mencionado y que están en el corazón de distintos hermanos. Te pedimos que bendigas a la congregación, que bendigas, Señor, a cada familia, a cada hogar, que bendiga, Señor, el reparto de invitaciones del día sábado, que bendiga, Señor, eh, el tiempo de esta actividad en donde se presentará tu palabra el sábado 7 de junio, y que bendiga, Señor, toda la obra que se hace eh, eh, en este lugar y fuera de él, Señor, en el testimonio que vos has puesto, Señor. Señor, sabemos que nos has dado este lugar, que es muy lindo y en el cual nos podemos juntar, pero sabemos, Señor, que nuestro principal ministerio está de las puertas para afuera. Por eso clamamos y rogamos por nuestras familias, nuestros hogares, por nuestros trabajos, por un carácter cada vez más transformado y probado de acuerdo a tu deseo y a tu propósito y por el impacto en la vida de las personas que no te tienen. Señor, lo ponemos todo en tus manos, te damos gracias una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, Dios mediante, nos encontramos entonces el sábado para, eh, para esta actividad de invitación.